Buenos días, maestro y compañeros. Hoy vamos a exponer sobre los modelos económicos implementados en México desde el gobierno de Ávila Camacho hasta la actualidad. Los integrantes de nuestro equipo son Tobar de la Parra, Carlos Andrés, Suárez Galván, Marijose, Aguirre Cárdenas, Dana Paola, Castillo Hernández, Elizabeth Desiré, Álvarez Hernández, Jean Paul y Gallegos Levet Natalia. Los modelos económicos implementados en México de los que vamos a hablar son modelo de sustitución de importaciones, modelo estabilizador, modelo económico de desarrollo compartido, modelo de crecimiento económico acelerado, modelo de neoliberalismo, modelo neoliberal de Miguel de la Madrid Hurtado, modelo neoliberal 1982 a 2018, neodesarrollismo, el de la actualidad. Vamos a dar datos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León, y vamos a dar la conclusión sobre qué modelo creemos que es más correcto. El primer modelo del que vamos a hablar es modelo de sustitución de importaciones, que comenzó a aplicarse en 1940 y Manuel Ávila Camacho lo implementó. Promete indemnizar a los exdueños de la industria petrolera mexicana y estimula la inversión extranjera. Etapa de crecimiento económico y estabilidad política. Debido a los efectos de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de los bienes mexicanos se elevó y trajo consigo una elevada tasa de empleo. Algunas empresas implementaron los turnos de trabajo para satisfacer las demandas. Los beneficios se extendieron a toda la población y a esto se le conoce como la época del milagro mexicano. Ávila siguió una política muy conservadora en lo económico. En política exterior colaboró con Estados Unidos y los aliados en contra del eje, a raíz del hundimiento de 2 barcos petroleros por buques alemanes en aguas del Golfo de México. En 1942 declaró el estado de guerra contra las naciones del eje Ávila. Firmó un acuerdo ratificado por el Congreso de la Unión que permitía a los ciudadanos de México y Estados Unidos formar parte de las Fuerzas Armadas uno u otro país, por lo que cerca de 15,000 mexicanos se alistaron en las Fuerzas Armadas del vecino del norte. A la vez se firmaron acuerdos económicos para la producción de bienes y materias primas estratégicas. En 1944 se firmó la Carta de las Naciones Unidas. Durante su mandato se celebró en México la Conferencia Interamericana sobre los problemas de la guerra y la paz. En 1946 perdió los comicios ante Miguel Alemán de la Valdez y se retiró a su rancho en Veracruz, donde se dedicó a la cría del ganado y a las labores del campo. Bueno, el modelo de desarrollo compartido fue el plan implantado entre 1970 y 1976 por el entonces presidente de México, Luis Echeverría. Consistía en la combinación de un alto crecimiento económico con el reparto equitativo del ingreso. Se logró con el gasto deficitario un incremento de la deuda pública y la aceleración de la inflación en 1973 cerró en 21.4%. Hubo una devaluación del peso de dólar desde 1976 hasta llegar a más de 20.00 por dólar antes de terminar el año. Luis Echeverría lo inicia, termina el desarrollo estabilizador, donde hubo fuertes críticas económicas. Intenta beneficiar a los más necesitados con fuertes incrementos al gasto público. Implica satisfacer las demandas mínimas de los trabajadores, estimula la demanda de productos, el gobierno invierte en grandes cantidades en infraestructuras y obtuvo empresas en quiebra y aumento de salarios. Bueno, el modelo de crecimiento económico acelerado se intenta llegar a un acuerdo del FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, para incrementar un programa estabilizador y hace que el gobierno se divida en 3 partes, que serían 2 años para la recuperación, 2 años de consolidación y 2 años de crecimiento acelerado. Bueno, todo este modelo se le atribuye a José López Portillo o al sexenio de José López Portillo, en el cual se intentó desarrollar áreas de estrategias del acero,
la química, petroquímica, los fertilizantes, la electricidad y el petróleo. Y intenta continuar con una política de gastar innecesariamente a pesar de no contar con los ingresos. Obviamente esto pues termina saliendo todo mal y hace que el Estado se convierta en un auténtico y seguro fracaso de los negocios privados, y esto se supone a evitar el cierre de empresas del gobierno. Bueno, el modelo del neoliberalismo estuvo conformado por los tecnócratas o neoliberales. Y bueno, su principal característica fue el impulso de la economía del libre mercado. Aunque dentro de este modelo hubo disminución de aranceles de importación y el inicio de nacionalizaciones. Cobra el ingreso a México del GATT, que Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, en 1986 con Miguel de la Madrid Hurtado. Alcanza apogeo en la firma del Acuerdo de TLC del Tratado de Libre Comercio en América del Norte con Carlos Salinas de Gortari. En este es un cambio de políticas económicas de los gobiernos. Este lo reveló desde 1982 hasta la presidencia de Cedillo. Intenta la reducción del gasto público, el combate de la inflación, estabilidad económica y fortalecer el ahorro interno. Bueno, el modelo neoliberal de Miguel de la Madrid Hurtado, el deficiente público fue menor de 1938 a 1985, pero aumentó en 1986. Bueno, el principal problema fue que los precios del petróleo cayeron, la mezcla mexicana, y las exportaciones petroleras cayeron de 14.767 millones de dólares en 1985 a 6.307 en 1986. Para resolver estos problemas, se tuvo que emprender la renovación de la moral de la sociedad mexicana y además se elaboró el Plan Global del Desarrollo. Al final de su sexenio, en 1987, el crecimiento económico fue negativo y la inflación subió de 63.7% en 1985 a 105.8% en 1986. Así empezaría un nuevo modelo económico en México. Su gobierno, bueno, empezó con una mala racha debido a los mal manejos de los anteriores sexenios. La inflación de 1982 era de 98.2%, el crecimiento negativo. La deuda pública en ese entonces, bueno, fue muy elevada y no tenía acceso al crédito externo porque se dejó de pagar a la deuda externa. Y el gobierno intentó arreglar disminuyendo el déficit fiscal y renegociando la deuda externa del sector público y privado. Bueno, el modelo neoliberal se desarrolla desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el fin del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y este modelo intenta privilegiar el papel de las personas para determinar resultados económicos, la eficiencia del mercado competitivo y evitar las distorsiones provocadas por la intervención gubernamental en el mercado. También intenta plantear una política económica internacional que aboga por el libre comercio, la privatización, la movilidad del capital financiero, el crecimiento guiado a las exportaciones y políticas macroeconómicas de austeridad. También intenta la liberación económica, fomentarla con el objetivo de recibir inversiones que sirvieran para el desarrollo socioeconómico de los distintos sectores del país, intentando ejecutar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Bueno, en conclusión, el modelo que creemos que es el mejor es el de modelo de sustitución de importaciones. Nosotros creemos que el modelo es el mejor porque hubo mayor crecimiento económico y estabilidad en la política, hubo mayor tasa de empleo, hubo un mayor crecimiento económico y aparte México tuvo muy buena relación con Estados Unidos y como lo mencioné antes, esto fue una época llamada el Milagro Mexicano y también porque se firmaron acuerdos para la paz en México y algunas ventajas del modelo de sustitución de importaciones fue aumento del empleo local a corto plazo, alza en el estado de bienestar y mejores garantías sociales para el trabajador, menor dependencia local de los mercados internacionales y sus fluctuaciones, florecimiento de pequeñas y medianas industrias a lo largo del país, reducción del coste de transporte local y aumento del consumo local. Y ya, eso sería todo por nuestra parte. Gracias por escucharnos. Y sería todo. Gracias.